con ustedes. Bueno, muy buenos días para todos. Llegamos hoy a la última jornada de esta rendición de cuentas. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros a lo largo de esta semana, acompañándonos y valorando este ejercicio de transparencia, construcción colectiva y gestión orientada al servicio del sector palmero. Hoy cerramos con un tema de gran relevancia para la sostenibilidad del negocio palmero, como lo es el incremento de la producción sostenible y la optimización de los costos de producción. Hablar de productividad sostenible es hablar de cómo producir más, pero con responsabilidad, eficiencia y el enfoque estratégico. Significa aprovechar mejor los recursos, reducir impactos y aumentar la competitividad del cultivo en un entorno cada vez más exigente en materia ambiental, social y económica. Los resultados que conoceremos hoy son fruto del trabajo en investigación, desarrollo tecnológico y trabajo conjunto entre Fedepalma y Cenipalma y los productores del país. Conocerlos es clave para seguir avanzando en la mejora de la rentabilidad, la resiliencia frente a los retos del cambio climático y la consolidación de una palmicultura innovadora, competitiva y sostenible. En esta jornada contaremos con la participación de representantes del equipo de Cenipalma, quienes nos presentarán los avances por cada una de las líneas estratégicas de trabajo. Iniciamos con Rodrigo Ruiz, quien nos compartirá los resultados de la línea Agua. Seguiremos con Nolber Arias, presentando los avances de la línea de nutrición de La Palma. Luego escucharemos a Iván Ayala, con los resultados en la línea híbrido o por G. Más adelante, Mauricio Mosquera nos presentará los logros de la línea de optimización de procesos.
Y cerraremos con Jesús Alberto García, quien abordará los avances de la línea de procesamiento y valor agregado. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas a través del módulo de preguntas ubicado en la parte inferior de esta plataforma Zoom. Al final de las intervenciones dispondremos un espacio para resolver sus inquietudes. Igualmente, si a alguien se le queda por allí alguna pregunta pendiente, entonces daremos un espacio al final. Siendo así, le doy paso a Rodrigo Ruiz para la introducción. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Catherine, por la introducción y pues como ella misma lo dice, hoy vamos a tocar desde diferentes líneas de lo que los principales resultados que se llevaron a cabo en 2024. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Es claro que cuando hablamos nosotros de incrementar la producción y la sostenibilidad del cultivo de la palma de aceite, pues debemos tener en cuenta que en 2024 se gestionaron diferentes soluciones tecnológicas, se evaluaron materiales genéticos, procesos, productos y modelos para avanzar dentro de este tema llamado optimización y de los costos de producción y con el fin prácticamente de cerrar esas brechas en productividad, sin olvidarse de algo bien importante que es la sostenibilidad ambiental basada en esos tres pilares. Uno, el ambiental, el social y el laboral. Y es por ello que a través de las diferentes líneas, como lo mencionaba Catherine, los diferentes investigadores vamos a abarcar cada una de las temáticas o de los principales resultados, pues vamos a mostrarles a ustedes cómo logramos nosotros trabajar en función a la productividad y a la optimización de esos costos de producción. Siguiente. No podemos olvidarnos que las diferentes líneas tienen unos objetivos dentro de Cenipalma. Si hablamos nosotros de la línea de híbrido, pues lo que se busca es generar y validar híbridos o Jorge competitivos y sostenibles. La línea de agua lo que busca es usar y manejar sosteniblemente el agua dentro de ese agroecosistema llamado Palma. Cuando hablamos de la línea de nutrición, pues entender que lo que se busca es generar y adaptar cultivares y tecnologías para un manejo sostenible de la nutrición. Para el caso de procesamiento, que abarca una gran parte de lo que es el llevar la extracción y los diferentes subproductos, y que consiste en generar y adaptar tecnologías y procesos eficientes y eficaces para el procesamiento de ese fruto de palma, teniendo en cuenta el desarrollo de productos y subproductos, los cuales al final lo que terminan es generando un valor agregado con un enfoque de lo que es calidad y esa economía circular. Por último, y no menos importante, pues la línea de optimización lo que busca es generar y adaptar tecnologías para el incremento de la eficiencia económica de los procesos productivos. Ya entrando en el asunto, pues tenemos que dar unos pequeños agradecimientos a todas las personas que de alguna manera trabajan para el cumplimiento de los objetivos de esta línea de agua y por supuesto a las diferentes plantaciones que de alguna manera nos acompañan dentro de esas investigaciones que llevamos a cabo nosotros en el tema. Cuando hablamos de agua, pues debemos tener en cuenta que han habido unos cambios climáticos asociados en gran parte a lo que significó la revolución industrial. Revolución industrial que obligó a que se incrementaran las temperaturas, que obligó a tener unos cambios drásticos a través de emisiones de gases y que por lo tanto terminó afectando el clima en sí. Pero observen ustedes que cuando hablamos de cambiar el clima es que hemos tenido unos cambios de temperatura hasta de más de 4 grados. Esta situación de cambios en temperatura lo vemos a través de esta figura de barras rojas, en el cual la situación no es nada agradable para los años venideros. Teniendo en cuenta, observen ustedes esos aumentos de temperatura que se tienen estimados que vayan a ocurrir a un futuro cercano. Eh, Cambios que ya los podemos estar percibiendo, entre ellos el hecho de tener unas menores precipitaciones y que se estima que para la región
Caribe y andina es entre el 15 y el 36% menos de las precipitaciones que se venían llevando a cabo. La disminución de humedades relativas para regiones como La Guajira, Huila, Cesar. ¿Y quién creería? Eso también va a venir con situaciones opuestas en las cuales van a haber aumentos de las precipitaciones hacia las regiones central y norte de la región pacífica, lo que nos obliga a nosotros a pensar en no qué pasa cuando no hay el agua, sino qué pasa cuando hay esos excesos. Hay que entender que Colombia se encuentra en una zona tropical donde la variabilidad climática se expresa principalmente por la precipitación. Y es ahí donde nosotros vamos a tener una serie de problemas y lo que nos obliga a nosotros al hacernos la pregunta, el por qué trabajar en temas relacionados con agua o temas relacionados con variabilidad climática. Se entiende que para las próximas décadas las investigaciones deberán estar dirigidas a la búsqueda del manejo frente a esos efectos de cambio climático si queremos contribuir a lo que es productividad y a la sostenibilidad de un sector como es el palmero. Tengamos en cuenta que dentro de esta búsqueda de productividad, cada vez hay más gente a nivel global y tenemos que abastecer esas necesidades de esas personas a más. Y peor va a ser la situación cuando el cambio climático no nos va a ayudar a tener esas altas productividades. Siguiente. Qué bueno mostrarles a ustedes los diferentes hitos que hemos logrado alcanzar a lo largo de 25 años, podríamos decirlo, y me voy a tomar unos minutos para discutir esto, como fue entre el 2002-2007, la prospección que se hizo en torno a la prospección de Camerún, de Angola y Camerún, teniendo en cuenta que en el África es donde existe la variabilidad genética y que gracias a eso y a esa prospección, hoy Cenipalma cuenta con unas colecciones biológicas establecidas en el campo experimental Palmar de la Sierra. Unos entre 2005, 2006, y ya lo mencionaba, qué pasaría con esas zonas donde van a haber excesos de lluvias, esos criterios técnicos para el diseño de sistemas de drenaje, un hito que ayudó a marcar y a tener ese conocimiento como tal. Basado en esas colecciones biológicas, pues nos obliga a nosotros a evaluarlas y para ello, pues tener una infraestructura para la identificación de esas progenies por sus características, en este caso, tolerancia al déficit hídrico. El tener una infraestructura, pues nos va a ayudar a acelerar esos procesos de identificación, que es ganarle al tiempo para posteriormente esas evaluaciones en campo. El uso de la biomasa para la conservación de la humedad. No nos ganamos nada con tener un sistema de riego si no logramos nosotros mantener esa humedad en el suelo, y para ello se ha venido trabajando desde más de una década, casi 2 décadas, en torno al uso de la biomasa para la conservación de la humedad. En el 2011 se dio inicio, se robusteció esa red de estaciones meteorológicas, generando esa red agrometeorológica del sector palmero, que vino acompañado años más adelante con la participación del gremio en el Boletín Agroclimático Regional y Nacional, información que termina siendo a la mano del palmicultor, dándole información de cómo se va a comportar el clima en determinado momento. Ya en el 2020-2023, gracias a un proyecto del Sistema General de Regalías del Departamento del Cesar, logramos ganarnos por primera vez un proyecto sobre el cambio climático, información que ya la hemos venido liberando a ustedes y que pues es una información que se logró gracias a ese proyecto. Entre 2021 y se estima hasta el 2031 lo correspondiente a esas pruebas de evaluación agronómica en las zonas palmeras, que nos ayudará a nosotros a definir qué cultivar debería establecerse basado en esas condiciones agroclimáticas. Siguiente, por favor. Esta figura lo que nos muestra a nosotros es un balance hídrico, en el cual puede ser el escenario, aunque haga referencia al campo experimental Palmar de la Sierra, puede ser el escenario para muchas plantaciones del país. Este balance hídrico recoge la información de 55 años.
Y lo que nos dice a nosotros es más esa necesidad que estamos viviendo nosotros frente a la situación de la falta del agua, donde prácticamente si asumimos que esta línea que ustedes logran ver acá de 150 milímetros, que correspondería a la necesidad que tiene la palma de aceite por mes, 150 milímetros, pues observen ustedes que hay unos meses que estamos en déficit y prácticamente estamos hablando de 6 meses secos. ¿Qué pasa si no tenemos el recurso hídrico para cubrir esas necesidades donde estamos por debajo del requerimiento hídrico? Y ojo acá, una situación donde ya no estamos sobre los 150, sino que estamos por encima de esos 150 y habría que pensar qué hacer para esas zonas donde el problema son los excesos. Siguiente. Entrando como ya en esos resultados que se lograron establecer para 2024, pues interesante ver estos resultados relacionados con los requerimientos hídricos del cultivo de la palma para los híbridos O por G. Si analizamos lo que sucedió para guinensis, que estaríamos hablando de 2 generaciones de palma y que hasta hace 4 o 5 años logramos generar o conocer esos requerimientos hídricos, y lo comparamos con el híbrido donde estaríamos hablando nosotros de 20 años, pues prácticamente ya hemos cubierto una gran parte del ciclo de vida del híbrido, sin necesidad de tener que esperar a 2 generaciones de palmas. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo? Oiga, han pasado diferentes, casi desde el sexto hasta el 12 año, y los requerimientos hídricos de la palma tienden a ser similares. Adicionalmente, un mito que teníamos, que se tenía en las regiones, era que el híbrido requería más agua. Pues quiero decirles que a la fecha esos requerimientos hídricos han sido muy similar a los que tiene Eguinensis. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que al interior de cada uno de esos meses vamos a encontrar días en los cuales las demandas hídricas dadas por el medio ambiente terminan siendo mayores. Y en este caso, para la zona norte y particularmente para el campo experimental Palmar de la Sierra, pues logramos obtener en un solo día valores próximos a 11 milímetros o un requerimiento de 11 milímetros por día. Pero hubo otros días donde solo fue 2. Es decir, que acá la demanda muchas veces de la palma de aceite no depende del cultivo en sí o del estadio fenológico del cultivo, sino de las demandas agroclimáticas que se tienen. Caso similar a lo que ocurrió en la zona oriental, donde se lograron tener en un solo día un requerimiento hídrico hasta de 12 milímetros por día. Entonces, tengamos claridad que los requerimientos han sido similares a lo largo de más de 6 años, entre el año 6 al año 12. Sumado a eso, las diferencias que podamos encontrar entre días va a depender más de la demanda del clima. Siguiente, por favor. Es claro que los agricultores, que los panicultores vienen estableciendo, instalando sistemas de riegos presurizados. Pero con esta figura el primer mensaje que les quiero dar a ustedes es que no, el establecer un sistema de riego no es algo estático, que hoy lo establecí, ahí pasarán 20, 30 años y como él venía funcionando en el año 1, va a ser igual al año 20 o al año 30. No, acá la primera respuesta interesante es que desafortunadamente las eficiencias tienden a ser menor. Una vez fueron evaluados, estas eficiencias eran menores y para algo bien curioso, para un riego por goteo donde la eficiencia es supremamente alta, nos dijo, ojo, porque acá la eficiencia no está llegando ni siquiera al 70%. Sin embargo, una vez se hicieron los ajustes a ese sistema de riego, perfectamente logramos llegar a casi el 100% de eficiencia. Situación muy similar a lo que ocurrió con aspersión, que llegó a valores del 75%, en lo cual puede estar adecuado. No obstante, y para el caso de la zona norte, ha sido muy frecuente que dentro de ese establecimiento de riegos presurizados y por cuestiones a nivel social en el cual se roban los aspersores,
pues hubo la necesidad de, en vez de poner aspersores, poner tapones, llámese un tapón con un huequito o un tapón con dos huecos, pero observen que por más que se hizo la mejora de ese sistema de riego, este no logró superar el 50%. Y si lo comparamos con un riego como es el riego por inundación y de alguna manera un poco mejorado como son los surcos anchos, pues prácticamente lo que nos está diciendo acá es que tiende a ser muy similar. Cuando nosotros analizamos la situación frente a ese indicador que mide esa eficiencia, pues nos damos cuenta que los riegos por tapones prácticamente están siendo 3 a 2 veces por encima a lo que podría ser un riego por goteo. Dos, respecto a lo que es el módulo de riego, pues vemos que el riego por goteo está por debajo de 1 litro por segundo hectárea y lo podríamos expresar desde dos puntos de vista. Uno, pues que está siendo súper eficiente y no está requiriendo a más del agua que está necesitando el cultivo. O dos, la posibilidad de incrementar las áreas establecidas con palma basado en que este módulo está por debajo de 1 litro. Siguiente. Cuando tenemos el sistema de riego, pues lo ideal es que el agua termine quedándose en el suelo. No obstante, existe una pérdida de esa agua por los procesos evaporativos que ejerce el clima. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos unas coberturas vegetales y lo evaluamos respecto a lo que sería la conservación de esa humedad en el suelo? Pues acá, a lo largo de 3 años de evaluación, hemos podido encontrar que hay una conservación de la humedad entre el 13 al 19%, valor que se ha sostenido a lo largo de los años, teniendo en cuenta la situación medioambiental a lo largo de los meses. Dos, para el caso de los suelos desnudos, pues si asumimos nosotros que esta es mi lámina que representaría mi punto de marchitez permanente, en algunos casos el hecho de tener un suelo desnudo hace pensar o hace alcanzar casi a ese límite inferior que puede estar en el punto de marchitez permanente, situación que no ocurre cuando tenemos nosotros una cobertura. Hablamos nosotros de coberturas, pero pues podemos también tener en cuenta el uso de la biomasa para mantener esa humedad en el suelo, evitar de que esa humedad se pierda por efectos evaporativos, y el uso de las hojas al momento de la poda o al momento de cortar un racimo nos puede cumplir esa función, o el hecho de tener tuzas también puede tener ese efecto. Sin embargo, tengamos en cuenta que al tener nosotros, la anterior por favor, que al tener nosotros una cobertura, pues esta cobertura en ningún momento debe impedir que el agua generada a través de los sistemas de riego terminen siendo un impedimento para que llegue a la palma. Es decir, aquí los procesos de mantenimiento. En lo que corresponde a beneficios que tienen estas coberturas, pues el poder reducir la escorrentía en un 25%, la erosión en un 50%, y lo que significa que aguas abajo no vamos a terminar contaminando y eso nos hace más amigable con el medio ambiente. Siguiente. Todos conocemos lo que son los mapas de la UPRA, en el cual nos dan a nosotros una visión a una escala 1/100.000. Gracias al proyecto de regalías logramos adquirir un conocimiento para hacer una caracterización de esos suelos basados en la lámina de agua aprovechable que pudiera tener por región. Entre 2022 y 2023 se generaron los mapas para la región correspondiente al departamento del Magdalena y al Cesar. En el 2024 desarrollamos nosotros para el caso del Córdoba y de la región de Urabá. Con esta información lo que nosotros estamos es ya teniendo unos mapas donde nos dice cómo deberíamos manejar agronómicamente
el uso del agua basado en esas láminas que se están presentando. Ya no estaríamos hablando de una escala 1/100.000, sino a una escala 1/25.000. Y a un futuro cercano lo que nosotros queremos hacer es incluir la capa de suelo, tipo de suelo, y tendríamos nosotros ya una mayor visión de ese suelo por región. Aclaro que la idea es poder cubrir a un futuro cercano todos los departamentos palmeros. Siguiente. Ya se los mencionaba al inicio de los hitos, cómo desde el 2011 logramos establecer nosotros una red de estaciones meteorológicas. En 2024 contamos con la plataforma meteorológica para las zonas palmeras, en la cual a través de imágenes satelitales logramos tener estimaciones confiables de temperatura, humedad relativa, radiación solar y precipitación. Y dentro de esta plataforma que está dada para cubrir 267 municipios y ojo, de los cuales 153 son palmeros. La ventaja de tener esta plataforma, a diferencia de lo que es tener estaciones meteorológicas, que son físicas, es que vamos a tratar de quitar ese ruido por el hecho de tener el mantenimiento que tienen o el daño o la posibilidad de que tenga que ir una persona a revisar qué puede estar ocurriendo con alguno de esos sensores. Siguiente, por favor. En 2024 se logró llevar a cabo el protocolo de identificación de variantes alélicas asociadas a la tolerancia al déficit hídrico, en el cual, pues lo que nos da a nosotros esa base teórica para definir esas diferencias de ADN de cultivares susceptibles con cultivares tolerantes, y lo cual nos va a permitir a nosotros desde un principio conocer si un cultivar se puede establecer en una zona donde las condiciones climáticas van a estar afectadas por regímenes de lluvia y evitar nosotros el establecimiento de cultivares que tal vez no cumplan las necesidades desde el punto de vista productivo. Esto nos abre nosotros la ventana dentro de lo que podría ser un tamizaje a futuro y la ubicación de cultivares por cada una de las regiones basado en esas condiciones climáticas. Siguiente. Y ya para terminar, se logró establecer la metodología para la determinación de la huella hídrica y plan de acción para su mitigación. Acá esta figura lo que les muestra a ustedes es la huella hídrica, la relación entre la huella hídrica y la productividad. ¿Cuántos metros cúbicos de agua requiero para producir una tonelada de fruta, de racimos de fruta fresca? Y lo que nos muestra a nosotros son dos escenarios, un escenario de palma adulta, un escenario de palma en desarrollo. Dentro de cada una de esas fases tenemos nosotros lo que corresponde a eguinensis, a híbrido por cada una de las zonas. ¿Qué podríamos nosotros decir? Pues que la huella hídrica en palma adulta tiende a ser menor, expresado principalmente por su producción de racimos de fruta fresca. Por tener una mayor producción de racimos de fruta fresca, hacemos que esa huella hídrica sea menor comparado a un cultivo en desarrollo donde todavía no alcanza esas producciones elevadas. Interesante observar, basado en la información del campo experimental Palmar La Vizcaína y que tal vez va a cubrir con iguales características a otras plantaciones de la zona, es que presentó la menor huella hídrica, principalmente debido a que no requiere de aplicación de riego. Entendamos que la huella hídrica se divide en verde, que es dada por las precipitaciones, azul por las aguas superficiales y subterráneas, y una gris que es la utilizada para los diferentes procesos dentro de la agricultura, dilución de los fertilizantes, dilución de los agroquímicos como tal. Pero interesante ver que la región expresado por el campo experimental Palmar de la Vizcaína, pues la huella hídrica es menor porque no requiere de riego comparado a lo que podría ser la zona norte, donde nos vemos obligados a 6 meses sin lluvia a tener que aplicar agua. ¿Verdad? Ya con esto le doy la palabra al compañero Nolber Arias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Rodrigo, por
la presentación de estos temas tan interesantes y como siempre para nosotros desde Cenipalma es un placer compartir los resultados de investigación, los avances y sobre todo estos temas que le apuntan a mejorar la productividad, partiendo siempre de los criterios. Usar mejor, usar con mayor eficiencia. Siguiente, por favor. Dentro de la línea nutrición de La Palma, si nos preguntamos en qué nos enfocamos, estamos trabajando en manejar sosteniblemente la nutrición del cultivo, en este caso de La Palma, a lo largo del ciclo de vida del cultivo. Y esa palabra sostenible es clave porque somos conscientes de la importancia de manejar adecuadamente la nutrición y el impacto que esto puede tener en variables tan relevantes como la misma huella de agua, la huella hídrica y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también, pues todos conocemos de los impactos que la nutrición adecuada tiene en variables como la productividad y también en la sanidad de nuestro cultivo. Dentro de esta línea tenemos tres productos principales en los cuales trabajamos. Uno de ellos tiene que ver con la producción de cultivares eficientes en el muy relevante, ya que más allá de las cantidades que puedan requerir los cultivares para la producción, pues sí se ha identificado que hay algunos que son mucho más eficientes y por tanto, desde la biología, desde el mejoramiento, nos interesa caracterizar estos materiales y en un mediano y largo plazo, pues llegar a la producción de los mismos. En segundo lugar, trabajamos en tecnologías para el aprovechamiento de la física y biología del suelo. Esto haciendo particular énfasis en esas variables como, por ejemplo, la porosidad, la permeabilidad del suelo, la densidad aparente, que desde el punto de vista del manejo del agua, de la nutrición, de la dinámica del sistema radical de la planta, pues son bastante relevantes. Y también el concepto de biología del suelo, dándole un particular énfasis no tanto porque sea un tema de moda, un tema actual, sino porque tenemos total claridad sobre la importancia de incorporar cada vez más esos criterios de biología en el manejo de nuestro cultivo. Y finalmente, tecnologías para el manejo eficiente de la nutrición del cultivo. ¿Allí en qué trabajamos? Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con fuentes, dosis, formas de aplicación, momentos oportunos, requerimientos del cultivo que nos lleven a determinar esas dosis óptimas. Entonces, si ustedes les preguntan, damos esos tres productos principales que engloban la física, la química y la biología del suelo, lógicamente combinando los aspectos fisiológicos del cultivo. Y tenemos a la derecha de esta diapositiva tres productos que son transversales a diferentes líneas. Uno de ellos es tecnologías para el establecimiento y manejo y desarrollo de cultivos sostenibles. Allí pues somos claros en la importancia de la adecuación de tierras, del establecimiento del cultivo, el diseño de plantación, en eso contribuimos nosotros. En segundo lugar, lo que allí aparece como centro para la formación y capacitación, pues hay todas las líneas contribuimos y somos claros en la importancia de que todo eso que producimos, todo ese conocimiento, tecnologías que se validan, pues que finalmente lleguen a los palmicultores, que lleguen a las personas que nos colaboran en el campo para que al final esto se traduzca en adopción de tecnologías. Y finalmente, otro tema transversal a todas las líneas, que es ese sistema de información para el seguimiento y toma de decisiones en cultivo y plantas de beneficio. Esto alimentado con qué? Pues con toda la información que generamos y que al final, en la medida en que utilizamos toda la información disponible, analizada adecuadamente, pues vamos a tomar mejores decisiones. Entonces, tres productos principales, tres productos transversales que al final se enfocan en ese manejo sostenible de la nutrición del cultivo. Así como lo hacía Rodrigo, tal vez en 1 o 2 minutos, pues mencionar esos logros que consideramos nosotros que han sido hitos que le han contribuido a la palma de aceite en Colombia, hablando específicamente de la nutrición del cultivo. Empezamos por algo que nos podría parecer obvio, sencillo, pero gracias al trabajo que se ha hecho desde Cenipalma, desde el año 99, incluso desde inicios del centro de investigación, hemos procurado incorporar cada vez más esas variables de manejo del suelo dentro de la nutrición del cultivo, lo cual consideramos clave. O sea, si no se maneja el suelo, difícilmente podemos llegar a manejar de manera adecuada la nutrición del cultivo.
En segundo lugar, ha sido histórico el trabajo que ha hecho Cenipalma en cuanto al establecimiento de esas relaciones entre enfermedades y la nutrición del cultivo. Destaca, sin lugar a dudas, los trabajos que se han hecho para relacionar variables de física, química de suelos con respecto a nuestra enfermedad más limitante, la pudrición del cogollo. En tercer lugar, Cenipalma ha sido responsable de incorporar ese concepto de unidad de manejo agronómico que combina unidades de tierras relativamente homogéneas, en este caso haciendo particular énfasis en el suelo, con cultivares similares igual y de igual año de siembra. Eso ha sido un concepto que ha ido evolucionando y que está establecido en la palmicultura en Colombia. En cuarto lugar, hemos hablado de la importancia de las enmiendas. Esto va ligado con el manejo de suelos. Más del 70% de la palma en nuestro país está establecida en suelos ácidos que necesitan enmiendas, no pensando en el aluminio, pensando en la saturación de bases que generalmente es baja en la mayoría de los suelos en el país, y demostramos la importancia de bajar los contenidos de aluminio en el suelo, pero también de subir esa saturación de calcio si queremos un sistema radical más eficiente, y esto contribuye a esa mejor toma de nutrientes. Desde Cenipalma también hemos promulgado esa metodología para nutrir adecuadamente los cultivos y para hacerle seguimiento a esos programas de nutrición. Esto en el año 2010, y allí pues establecimos cuáles son nuestros criterios. Se actualiza cada día, por ejemplo, en valores de referencia de nutrientes, y eso lo continuamos haciendo. Hemos contribuido también a una metodología general para evaluar el estado de la aplicación de tecnologías en los cultivos de palma, lo que conocemos como índice de balance tecnológico, y dentro del cual el componente de establecimiento del cultivo, de manejo del suelo, de manejo de la nutrición, pues tiene un peso importante en ese índice. Hemos trabajado también en metodologías para la renovación del cultivo e indicadores de física de suelos y su impacto en variables de desarrollo. Hoy le podemos decir a ustedes cuáles son las condiciones limitantes para el cultivo en cuanto a, por ejemplo, a variables como la porosidad total, la resistencia a la penetración, la densidad aparente, que al final es espacio poroso para agua, para desarrollo de raíces, y que afecta, pues lógicamente, la nutrición del cultivo. Y por último, digamos, estas dos tecnologías que también hemos promulgado en Cenipalma son metodologías eficientes para el suministro de nutrientes. Sobre esto vamos a hablar más adelante, pero destacamos metodologías, por ejemplo, para aplicar de manera eficiente el hierro en las palmas cuando es necesario, y finalmente todo un trabajo que hemos hecho alrededor de cuáles son los parámetros claros para nutrir nuestros cultivos O por G. Hoy en día los cultivos O por G ya son alrededor de un poco más de 100.000 hectáreas de área en el país, y ya tenemos toda una investigación de más de 15 años con el cual podemos decir, si queremos nutrir de manera más eficiente estos cultivos, pues ya tenemos esa tecnología. Siguiente. Entonces, luego de haber hecho ese recorrido, de haberle dicho a ustedes en qué trabajamos en la línea, de haber destacado algunos hitos sobre la palma, ahorita les voy a destacar 6 avances que hemos tenido en el 2024 y que consideramos bastante relevantes en el camino de ser más eficientes y optimizar ese uso de recursos en el campo. En primer lugar, y partiendo del diagnóstico adecuado del estado nutricional del cultivo, les hablamos de la determinación de franja de suficiencias de nutrientes. ¿Esto a qué se refiere? A que si bien podemos tener unos niveles de referencia de nutrientes que son válidos de manera general, es mucho mejor si a nivel de plantación yo tengo la metodología adecuada para determinar, bajo las condiciones de mi plantación, bajo las condiciones incluso de cada UMA, de cada lote en particular, cuáles son esos niveles de nutrientes que me llevan a obtener el mejor estado de sanidad del cultivo, pero también la mayor productividad. Entonces, lo que ustedes ven acá es que, si bien existen diferentes metodologías como las que mencionamos acá, metodología de líneas límite es una de ellas, pero hay otra que es el Sistema Integrado de Recomendación y Diagnóstico Nutricional, DRIS por sus siglas en inglés, y que nos permite determinar esas franjas de suficiencia en las plantaciones. En esto, ¿en qué hemos avanzado?
en caracterizar, en validar esta metodología en diferentes zonas del país. Aquí ponemos a manera de ejemplo 2 subzonas de la zona central, sur de Santander y Puerto Wilches, y encontramos claras diferencias en las zonas. Siguiente, por favor. Y con esta metodología, ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué nos sirve? Pues podemos decir que es útil para medir esos impactos en cuanto a la determinación de las franjas, cuando podemos visualizar de manera espacial el estado nutricional del cultivo, en este caso para los contenidos foliares de nutrientes. Y como ven ustedes en la gráfica, en la figura de la derecha, cómo podemos hacer ese seguimiento a través del año y observar que entre los cultivares hay diferencias en los contenidos de nutrientes. Esto ya previamente determinado con las franjas de suficiencia. Aquí les destaco, a manera de ejemplo, que esas diferencias entre cultivares y épocas de muestreo para el caso del nitrógeno pueden ser tan importantes como contenidos, en este caso absolutos, de 0,2% en el caso del nitrógeno, y que eso puede ser equivalente a la aplicación de 41 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año, y que eso podría tener un costo equivalente cercano a 472.000 pesos por año. ¿Esto a qué va? A destacar la importancia de que si yo determino adecuadamente esa franja, si ya no tengo un nivel de referencia mayor, podría llegar a ahorros que, más allá de las eficiencias en el uso de recursos, en este caso los nutrientes, también pueden verse traducidas en una eficiencia económica. En segundo lugar, siguiendo con el tema de la eficiencia, les hablamos de metodologías efectivas para el suministro de micronutrientes. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Sabemos de fuentes disponibles, de formas de aplicación para NPK, calcio, magnesio, azufre, y por lo general, ya dado de que estamos en suelos ácidos en la mayoría del país, casi nunca recurrimos a la aplicación de micronutrientes, pero es algo que cada vez está tomando más importancia. Aquí les traigo a manera de ejemplo estas metodologías para suministrar de manera adecuada manganeso y zinc en el caso de los suelos de la zona norte, donde tenemos pH cercanos a la neutralidad, altos contenidos de calcio, que hacen que los micronutrientes en general tengan baja disponibilidad. Siguiente. ¿Qué impactos ha tenido esto? Cuando evaluamos diferentes metodologías, evaluando desde sistemas de absorción radical hasta la aplicación de enmiendas, en este caso con base en azufre, ¿qué efecto tienen? Bajar el pH y bajar los contenidos de calcio. Cuando eso sucede, ¿qué hemos encontrado? Que para aplicar, si en condiciones de la zona norte yo quiero aplicar zinc y manganeso, si quiero suplir esos requerimientos de zinc, la metodología de aplicación de zinc resulta ser efectiva bajo absorción radical, pero que además, si quiero aplicar manganeso, que claramente es un nutriente deficiente cuando yo tengo alto calcio en el suelo, y que además tengo, como nos decía ahorita Rodrigo, déficit hídrico durante buena parte del año, podría ser efectivo, o no podría, es efectivo aplicarlo, bien sea bajo absorción radical, pero también enmendando el suelo. Entonces, volvemos y hacemos énfasis en que, si bien para suelos ácidos tenemos enmiendas a base, por ejemplo, de óxido de calcio, de cales dolomite, etcétera, en el caso de los suelos con tendencia a la alcalinidad, en el camino de mejorar esa eficiencia en la toma de los micronutrientes, pues las aplicaciones vía absorción radical, pero también las enmiendas con base en azufre resultan ser efectivas bajo esas condiciones. Siguiente. En tercer lugar, hemos estado trabajando fuertemente en conocer ese microbioma asociado a los agroecosistemas palmeros. ¿Esto por qué es importante? Ya les mencionaba, estamos haciendo énfasis en trabajar cada vez más en esos parámetros de biología del suelo. Y si queremos trabajar en algo, si queremos trabajar bien, hay que conocerlo. Y eso lo estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo un recorrido por las diferentes zonas del país, buscando condiciones adecuadas de producción, tanto para cultivos de Palma guinensis como para cultivos O por G. De esto se hace todo un procesamiento de estas muestras, miramos cómo se está comportando el microbioma de la palma desde los foliolos, las raíces, el suelo rizosférico, es decir, ese suelo que está
directamente en contacto con las raíces de la palma y que resulta ser el más biodiverso y por tanto uno de los más importantes pensando en la sanidad de nuestra palma y en la nutrición de nuestra palma. Y también evaluamos ese suelo que está libre de raíces a ver cuál es esa diversidad. Pues todo esto lleva un proceso de preparación y finalmente a través de análisis de metagenómica llegamos a conocer qué tenemos allí, pero siempre bajo el concepto de que esto tiene que servirnos para algo. No queremos conocer por conocer, queremos conocer desde el punto de vista de la nutrición de la palma, pues qué organismos tenemos allá, a quién debemos favorecer y de repente pensando también en cómo podemos llegar en un mediano y largo plazo a esa producción de biofertilizantes que nos ayuden a ser también más eficientes en el manejo de la nutrición del cultivo. Siguiente. ¿Qué hemos encontrado y qué queremos destacar? Que en el caso de la palma, cuando analizamos esa biodiversidad, como les decía ahorita, en esa rizósfera, o sea, lo que está directamente más cercano a las raíces de la palma, encontramos, evaluando a través del índice de biodiversidad de Shannon, que nuestra palma de aceite es muy diversa. Cuando ven ustedes, como nos muestran estas dos gráficas que están a la izquierda, valores medios superiores a 8, cuando la escala máxima es cercana a 10, tenemos que la palma de aceite en ese suelo rizosférico es muy abundante. Y si lo comparamos con otros cultivos, vemos que nuestra palma de aceite no está por detrás, o sea, no está inferior en diversidad con respecto a otros cultivos de climas cálidos, lógicamente, como es el caso de la soya, la caña de azúcar y el maíz. ¿Y esto para qué lo hacemos? ¿Para qué hacemos esta comparación? No para decir, es que somos mejores, no, para destacar que no nos vengan a criticar nuestra palma de aceite que es baja en diversidad cuando lo que estamos encontrando en todas las zonas palmeras que hemos hecho ya en las 4 regiones del país, pues tenemos una alta diversidad. Y lo que ven ustedes a la derecha es esa frecuencia de diferentes familias, en este caso de bacterias, que pueden llegar a ser de interés. Como por ejemplo, cuando hablamos de especies de Bradyrhizobium, de nitrosomonas, de Streptomyces, estamos pensando que estamos encontrando alta diversidad en las diferentes regiones palmeras, que hay familias que son comunes a las diferentes regiones, pero que también hay unas que aparecen especialmente en solo una de ellas. Cuando destacamos esas familias es pensando en que allí está la biodiversidad, allí está la posibilidad de seguir con esas, ya no con una alta megabiodiversidad, sino con estos organismos que pueden ser de interés para que, como les decía inicialmente, pensar en biofertilizantes. Ese es el camino. No estamos pensando en más es mejor, estamos pensando en utilizar mejor, es el camino correcto. Siguiente. Ligado con este tema del microbioma asociado con la palma, hemos estado particularmente ocupados de buscar cuál es el camino para aplicar de manera eficiente el nitrógeno en la palma. Y de esto, pues nos hemos preguntado qué hay ya asociado con las coberturas de leguminosas. Todos sabemos la importancia de las coberturas de leguminosas en el cultivo. Entonces nos hemos dado a la tarea, especialmente para aquellas coberturas de amplio uso, por ejemplo en la zona oriental, como es el caso de la mucuna, ¿qué tenemos allí? ¿Con el ánimo de qué? Pues de conocer qué bacterias se están asociando con estas coberturas, como es el caso de la mucuna, para posteriormente proceder a aislarlas y más adelante poder llegar a producir bioinoculantes específicos para este tipo de coberturas, ya que esto actualmente en el mercado colombiano no existe. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos destacar de esos avances en esos trabajos? Que a través de medios de cultivo específicos para bacterias fijadoras de nitrógeno, hemos encontrado que para condiciones de la zona oriental hemos obtenido 32 aislamientos que corresponden 7 de ellos al género Bacillus, 6 de Burkholderia, 3 de Licinobacillus, 1 de Micrococcus y así sucesivamente. Es decir, ya hay biodiversidad de microorganismos allí que están creciendo. Esto es, pusimos los organismos a crecer allí, digamos, ya tenemos un avance. ¿Qué sigue? Pues probar
la eficacia de estos organismos una vez hayan sido aislados, fijando nitrógeno en esas plantas, perdón, en este caso en las leguminosas. ¿Qué destacamos en este punto? Que las coberturas leguminosas adecuadamente inoculadas, y por eso la importancia del tema, pueden representar aportes hasta del 100% de los requerimientos de nitrógeno, especialmente en los 3 primeros años del cultivo, y que esto puede ser el equivalente a aportar 900 kilogramos en esos 3 años, 900 kilogramos por hectárea para esos 3 años de una fuente de nitrógeno comercial. Entonces, estamos pensando en que la eficiencia técnica, pero también en que esto le pega a la economía. Y como les decía al inicio de la presentación, estamos preocupados también por las emisiones de gases de efecto invernadero y tenemos total claridad que dentro de la huella de carbono asociada a la producción de la palma de aceite, uno de los componentes principales es los fertilizantes. Y qué mejor que lo podamos hacer con fuentes que no tengan esos problemas de volatilización que todas las fuentes lo tienen, que se pueden reducir y que lo podamos hacer a través de fuentes biológicas. Además, en el camino de la eficiencia, estamos preguntándonos, bueno, y de esos biofertilizantes disponibles en el mercado, que normalmente los utilizamos para nuestras coberturas, ¿cuáles realmente funcionan para la palma? Siguiente, por favor. Entonces, hemos encontrado, esto lo hacemos evaluando, en este caso para kudzu, diferentes biofertilizantes disponibles en el mercado y ya encontramos algunos de ellos que sí funcionan. Entonces, algunas especies de Bradyrhizobium funcionan tanto generando esos nódulos que los evaluamos, que se ven que están trabajando adecuadamente, pero también a través del desarrollo de las coberturas, como ustedes ven en esas fotografías que aparecen en la parte izquierda, el efecto de inocular sí o no, o sea, el testigo comparado con una especie de Bradyrhizobium que sí está funcionando. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo con estos resultados, cuando yo utilizo un inoculante adecuado, puedo incrementar hasta 2 veces la acumulación de nitrógeno en esas coberturas leguminosas. ¿Y esto qué significa? Mayor oportunidad de aporte de nitrógeno al cultivo. Entonces, hoy en día, y quiero que se lleven todos este mensaje, más allá de la palma es el agroecosistema. Si yo logro favorecer las coberturas que están con la palma y que esos beneficios se traduzcan a la palma, pues indudablemente ya no pensamos en el individuo como palma, sino que estamos pensando en cómo mejoramos el agroecosistema para que nuestra palma funcione mejor. Siguiente. Y finalmente, y ligado nuevamente a este tema de la eficiencia, ya tenemos una metodología para determinar cuáles son esas ventanas óptimas para la aplicación de fertilizantes. ¿Esto con qué tiene que ver? Pues con variables ambientales, en este caso, temperatura, radiación solar, velocidad del viento, humedad relativa y evaporación, tiene que ver con variables de suelo. Capacidad de almacenamiento de agua, lámina de agua aprovechable, infiltración, etcétera. Y también tiene que ver con las características propias de esas fuentes fertilizantes que aplicamos. Entonces, con esto llegamos a determinar cuáles son esos días del año en el cual yo debería estar aplicando los fertilizantes, porque se disminuye el riesgo de pérdida y por tanto se incrementa la posibilidad de la eficiencia de la fertilización. Siguiente. Esto al final lo hemos traducido en un ejercicio para la zona oriental. Aquí lo que vemos en esta gráfica es diferentes localidades de la zona oriental, 17 de ellas. En las barras de color azul oscuro son las décadas, es decir, las sumatorias de 10 días en los cuales yo podría llegar a tener una posibilidad de aplicar fertilizante. Observan ustedes que podemos encontrar valores, si convierto esas décadas a días, entre 80 y 220 días al año en los cuales yo podría aplicar fertilizante. Pero ¿qué es importante? Cuando yo tomo la decisión de aplicar riego al cultivo, incremento en algunas veces hasta en 100% esas ventanas de aplicación de fertilizantes. Entonces, ligado al tema con lo que mencionaba Rodrigo al momento de presentar la línea de agua, el riego.
Entonces pensemos en el riego, que no es solamente por el aporte que hacemos para disminuir el déficit hídrico, sino también para la posibilidad de incrementar la eficiencia en el uso de nutrientes. Con esto cierro esos 6 aspectos principales que quería destacar. Igualmente, pues hay un informe de labores con mucha más información y le doy el paso a nuestro colega Iván Ayala para que nos hable de esos avances en la línea de híbrido O por G. Adelante, Iván. Gracias, Norbert. Sí, tengo el gusto de presentarle la línea del híbrido por G, los principales resultados del año 2024. Acá el grupo de trabajo que estuvo colaborando para que esta línea pudiera entregar los productos a tiempo. Siguiente. Primero, pues el híbrido de un experimento ya se volvió una realidad para el país. A 2024 ya teníamos el 18% del país ya sembrado con híbrido. En este año ya estamos superando el 20-22% por las expectativas que se tienen en los viveros ya establecidos. ¿Y qué es el híbrido? El híbrido no es más un buen material genético resistente a la pudrición de cogollo, pero con muchos problemas en la sostenibilidad del cultivo. Hablando de sostenibilidad, sostenibilidad económica, ambiental y social del cultivo. Entonces, recibimos una solución genética a un gran problema, como fue la pudrición de cogollo, pero un desconocimiento total de un nuevo cultivo. Y siempre lo hemos hablado desde Cenipalma y desde el gremio, que es un nuevo cultivo. Cuando intentamos hacer las cosas de manera similar a los cultivos guinensis, tuvimos unos fracasos iniciales. Sin embargo, ustedes ya han escuchado a Norbert, a Rodrigo y van a escuchar a Mauricio y a Jesús. El híbrido tiene muchas aristas, es un cultivo, pero desde Cenipalma decidimos que hay cosas muy específicas del híbrido y en este momento, en ese escenario, hay dos cosas que fueron determinantes. Primero, eh, dos proyectos grandes, dos productos grandes, que era el de cultivares que faciliten la polinización, porque el híbrido tiene problemas con la polinización. Hibridizar dos especies causó que hubiera problemas de fecundidad del polen y problemas de formación de racimos. Y la otra es tecnologías para inducir la formación de frutos. Las dos están relacionadas, la una va más desde el mejoramiento genético, la otra más de las prácticas del cultivo. Siguiente. Estos son los sitios del híbrido. Arranquemos por las colecciones biológicas. Para desarrollar un programa de mejoramiento genético, se necesita una base genética fuerte. Entonces, Cenipalma desde el año 2006 estableció las primeras colecciones genéticas de la palma americana y la Ace oleífera y hemos seguido teniendo introducciones secuenciales en los campos experimentales de Cenipalma. ¿Para qué son las colecciones genéticas? Es como tener una biblioteca, pero si usted no las evalúa, usted puede coger cualquier libro y de pronto ninguno de esos le sirve. Cuando usted ya conoce qué tiene, usted puede coger el libro adecuado. ¿Para qué? Pues para avanzar mucho más rápido. En este caso es encontrar la palma adecuada para solucionar los problemas del sector. Entonces, en nuestras colecciones tenemos tanto de guinensis como de la palma americana y la Ace oleífera, palmas dentro de las conexiones que se llaman accesiones genéticas, que son esta fuente de genes para solucionar los problemas del sector. De pronto tengamos en las colecciones la solución a problemas que ni siquiera tenemos hoy en día o apenas estamos identificando. Otro de los grandes hitos de esta línea del híbrido fue la polinización tradicional. Hoy parece algo trivial, pero en el año 2008-2009, cuando sembramos el híbrido en Tumaco, pues nadie sabía que tocaba polinizar el híbrido. Fue de ese ensayo-error que logramos entender que si se polinizaba en esa época con polen, el incremento de los racimos lo logramos hasta en un 50%. El siguiente granito fue el punto óptimo de cosecha. Cuando intentamos cosechar los racimos como veníamos cosechando la palma guinense y la palma africana, de nuevo fracasamos. Logramos un incremento hasta del 40% en el potencial de aceite,
solamente encontrando cómo cosechar de forma adecuada los racimos del híbrido por G. En el 2018 también encontramos que los híbridos emiten volátiles que pueden tener propiedades repelentes. O sea, cuando usted ve una inflorescencia de un híbrido, la atracción no es igual como en un guinensis. Y parte de eso son los aromas que está emitiendo este híbrido. Y no tienen esa capacidad tan fuerte que tiene el estragol en la palma guinensis de atraer número significativo de insectos polinizadores. Sumado que el polen, si viene del híbrido, pues tiene problemas de fecundidad y también de germinación. En el 2020 también encontramos y nos ayudó mucho porque era una práctica muy común en las plantaciones de el por qué no realizar la mezcla ana con polen. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aplico de manera simultánea el ácido naftalenacético con el polen, hay una inhibición de la germinabilidad del polen. No lo mata, el polen sigue vivo, pero no germina, entonces no es viable. En el 2000, desde el 2013, 2024, y colocamos desde Seripalma estos puntos, porque esto no termina, fue uno de los grandes hitos, la polinización artificial con ANA. Es encontrar el reemplazo del polen, buscábamos, era un reemplazo que no estuviera vivo, porque cadenas de frío con el polen se nos complicaba, transportes, neveras, etcétera, para reemplazar el polen. Pero empezamos a encontrar que no solo lo reemplazaba, sino que lo superaba y se han logrado incrementos hasta un 35% de la tasa de extracción de aceite. Y ya recientemente ya estamos trabajando con los genes relacionados que controlan esa partelocarpia. O sea, ya estamos pensando en el futuro. Esto no termina. Seguimos trabajando con el ANA, optimizando también con otros reguladores de crecimiento para también en mercados orgánicos, otros reguladores que de pronto puedan ser similares o mejores que el ANA. ¿Para qué? Para siempre mantener esas altas cantidades de extracción de aceite. Siguiente. Uno de los grandes resultados que tuvimos para el año 2024 es siempre la pregunta basado en cantidad y concentración. Entonces realizamos un trabajo en zona central donde combinamos las dos. Las palmas crecen, los racimos crecen y la tecnología cuando se liberó siempre hablábamos de 3 gramos por inflorescencia, más o menos en polvo a 80.000 partes por millón. Pero empezamos a encontrar que estas formulaciones ya no eran suficientes, a veces no solo en cantidad, sino en concentración. Entonces mezclamos las dos cosas, entonces evaluamos tanto la concentración, cuando es 4, 6, 8%, es 40.000, 60.000, 80.000 partes por millón de lana, y con diferentes cantidades de la mezcla es los gramos que se le están aplicando a cada inflorescencia. Esto ya es en palma madura, etapa adulta, palmas de más de 10 años, racimos ya muchísimo más grandes, entre 14 y 18 kilos. ¿Y qué encontramos? Que efectivamente necesitamos más cantidad de esta mezcla, de este vehículo, para cubrir el área del racimo, pero algo muy interesante, podemos bajar las concentraciones si aplicamos una mayor cantidad de vehículo, en este caso el talco, y podemos tener tanto pesos similares y cantidades de aceite similares. Siempre tenemos el control polen y ustedes lo ven, para peso de racimo a partir de los 9 gramos lo supera, pero para aceite de racimo en todos los tratamientos, inclusive los más bajos en cantidad y en concentración, están muy por encima del polen. Entonces mucha gente dice, pero con el polen me va bien. Sí, efectivamente le puede ir muy bien, pero está perdiendo aceite y muchísimo aceite. Siguiente. Otra de las limitantes es la germinación de semillas. La alta demanda de semillas del híbrido por G. La mayoría de resiembras en el país es una realidad, se está realizando con el híbrido por G. Son las tasas de germinación. ¿Qué desarrollamos? Desarrollamos un método alternativo al calor seco, que se llama el método del calor húmedo, donde logramos frenar las germinaciones erráticas que tiene la germinación del híbrido por G, teniendo alta germinación de semillas, inclusive unas llegando al 70%, que para el híbrido por G son muy buenas germinaciones.
Adicionalmente encontramos el punto, el estadio fenológico óptimo, donde alcanzamos las máximas germinaciones de semilla. No necesariamente es el punto de cosecha el que me presenta mayores tasas de germinación. Siguiente. Por otro lado, hicimos el primer ensamblaje del genoma de Elaeis oleífera de la palma americana con palmas de nuestra colección, encontrando una amplia diversidad de genes, encontrando una amplia distribución a través del genoma cuando lo colocamos en sintonía con la palma africana y una alta variabilidad en variantes aléricas. Adicionalmente, encontramos patrones relacionados con la región, donde los Andes y la zona norte de Colombia se separan perfectamente, inclusive a nivel de genomas completos. Siguiente. ¿Qué nos permiten estos genomas? Estos genomas son la base para los programas de mejoramiento. En este caso estamos hablando de productividad. Hemos encontrado ya de nuevo, o sea, a nivel de bioinformática, los genes en oleífera, ya se conocían los de guinensis, que me están controlando todos los procesos de acumulación de aceite. Nosotros producimos aceite, entonces no solo lo de los perfiles de ácidos grasos que me forman, sino los genes maestros o regulatorios que me activan la cantidad y la calidad del mismo. ¿Esto para qué nos sirve? Para avanzar mucho más rápido en nuestros programas de mejoramiento genético y para el futuro programas de edición genética. Siguiente. Hemos realizado también trabajos para conocer las bases genéticas del híbrido. Para eso tenemos unas poblaciones segregantes de estudio, sembradas en los llanos orientales, donde hemos hecho no solo F1, eso fue un trabajo colaborativo con Unipalma, sino retrocruza hacia los dos padres, inclusive F2. ¿Y qué nos permite eso? Es conocer genéticamente la palma, porque para el mejoramiento esto es muy importante. ¿Y qué hemos encontrado? Siempre nos dicen, y ustedes lo ven, oiga, las palmas híbrido, ¿por qué son tan grandes? Es ese vigor de la F1, es la barra, la barra azul a mano derecha donde tenemos ese vigor híbrido que a medida que yo retrocruzo o avanzo en generaciones filiales F1 o F2, se van perdiendo y se van pareciendo a los dos parentales. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de caracteres hemos encontrado que son superiores a los dos padres en esta F1 que estamos generando con el híbrido de dos especies cuando las cruzamos. Entonces, por eso es que vemos racimos más grandes, mayor número de racimos, hojas más grandes. Es ese vigor híbrido que se expresa únicamente en la F1. Y también la viabilidad de polen se puede recuperar en el futuro, sí, pero podemos estar perdiendo a través de las generaciones filiales otras características. Siguiente. Para terminar, punto óptimo de cosecha, ya contamos con material divulgativo suficiente para desde el área de extensión, estas son líneas no solo de investigación, sino de extensión, llegarles a ustedes con información. Desde la parte científica, poderles llegar a todos los agricultores de todas las índoles, tomadores de decisiones, en este caso es el que toma el racimo, el cosechero, el tomador de decisión, con metodologías prácticas. Siguiente. ¿Y esto dónde lo hacemos? Este es un caso de estudio de zona norte. Esto es desde el área de extensión. ¿Por qué zona norte lo presentamos acá en este evento? Pues, es la zona de mayor ampliación en resiembra. Para 2024 más de 22.000 hectáreas se sembraron y habían más de 12.000 hectáreas en viveros, 900 personas capacitadas a través de las mesas de trabajo del híbrido por G, inclusión de todas estas actividades, de todos los desarrollos que han hecho Cenipalma y otras instituciones de la mano de los palmicultores, y la proyección de productividad para el 2029 se espera superar lo que producía inicialmente la zona norte, que era una muy alta productividad. Todo esto es de la mano de núcleos, palmicultores, tomadores de decisiones. Siendo esta no la única área de expansión para el híbrido, lo vemos en los llanos orientales, en la zona oriental, la segunda zona de mayor expansión, y zona central sigue jalonando, no solo en resiembra, sino siembras nuevas. Siguiente. Damos el paso a Mauricio Mosquera.
Bueno, muy buenos días. Como siempre, un gusto poder compartir con la comunidad palmera los resultados de nuestro trabajo de la investigación. En este caso vamos a abordar la línea de optimización de procesos, un reconocimiento muy especial a todo el equipo que participa en todas estas investigaciones. Allí ustedes lo ven el listado en color blanco. Bueno, y ahora esto no pasa. ¿Qué hago aquí? ¿Así? Listo, perfecto. Bueno, lo primero es como entender un poco de qué se trata esta línea, hacia dónde va. Entonces, lo primero es entender que esta línea tiene como principio la eficiencia económica. Entonces, ¿qué es eso de la eficiencia económica? Lo hemos definido como cumplir de manera adecuada con una tarea, un objetivo, utilizando los recursos disponibles en las combinaciones de factores capital, tierra, trabajo que generen el menor costo. Pero además esto tiene un compromiso, por eso el de la palma de aceite de Colombia única y diferenciada, porque así es que queremos seguir teniendo nuestro producto. Queremos un producto sostenible que sirva para la gente y que sirva también para el planeta. ¿Cuál es la visión de la línea de optimización? Pues que cada peso invertido en el sistema productivo otorgue la mayor rentabilidad posible. ¿Y cómo lo abordamos? Lo que hacemos es que lo abordamos proceso a proceso. Al igual que los compañeros, algunos de los hitos del trabajo de la línea de optimización desde el 2000, pues lo primero es que en esa primera etapa aprendimos a hacer estudios de benchmarking y de referenciación competitiva, mediante los cuales lo que hacemos es identificar mejores prácticas para los diferentes procesos. Entonces ustedes ahí alcanzan a ver en los diferentes boletines técnicos que han salido sobre los diferentes procesos. Hemos abordado la cosecha, el alce de fruto, la clarificación, bueno, en fin, la literatura está disponible en el sitio Palmero. Después tenemos todos los trabajos de cosecha sintetizándose en un libro de estudios de cosecha hacia el 2009-2011, la Agenda Prospectiva de Desarrollo de Investigación, cuando el híbrido todavía, el aceite rojo todavía era un sueño, y toda esta línea de tiempos y movimientos que se vino desarrollando también a partir del 2006-2008, pues al final lo que se va sintetizando es en guías metodológicas y empezamos a perfilar un poco diseño de puestos de trabajo para los diferentes procesos. Ahí estudiamos marcación de racimos, optimizamos la cosecha y desde luego siempre hacíamos estimación de costos de producción, pero fue formalmente en 2015-2017, en ese periodo, cuando Cenipalma se incorpora en esta actividad gremial de hacer la actualización de los costos de producción para el gremio. En 2018-2020 ya se consolida todo el trabajo de productividad laboral. Allí tenemos unos boletines, bueno, que nosotros llamamos folletos que salen anuales sobre productividad laboral en cada uno de los diferentes procesos de la agroindustria, pero también tenemos este boletín técnico número 43 como un producto muy importante para que la gente que quiera aprender a hacer todas estas tareas de medición de productividad laboral y que quiera tener datos al respecto, pues tenga ahí una metodología disponible. En 2021-2023 estuvimos trabajando en generar un índice de costos que nos facilitara la actualización del estudio de costos. Desde luego, como además lo acompañamos de estudios proceso a proceso, pues lo que hacemos también es que a veces nos toca no solamente la parte de seguimiento a precios, sino también hacer algunos cambios en la participación de cada uno de esos procesos. Ya como productos 2023, que obviamente trabajamos en 2024, pues destacamos este trabajo que les estaba mencionando de los costos. Ahí tenemos los costos unitarios en pesos por tonelada de fruto por cultivar y por zona. No me quiero detener mucho, pues de pronto mencionar que en Guinensis Nacional 2023 el costo para aquellas empresas que son referentes de productividad fue 435.868 pesos. En el híbrido por G, a nivel nacional, estamos hablando de 442.106 pesos. Y abajo ustedes ven el dato del costo por tonelada de aceite de palma crudo.
Para guinensis fue 2.2 millones y para el híbrido por G 2.19 millones. Estamos hablando de valores 2023. Eso pues lo entregamos en un artículo que está normalmente en Revista Palmas y en un brochure que tiene todos los costos proceso a proceso, y ahí les destaco la publicación en la parte derecha de la filmina. Otro trabajo que hicimos muy interesante en 2023 y que tuvimos la oportunidad de presentarlo en las Colombias Palmera en línea del año pasado, fueron esos indicadores económicos que dependen de la adopción de buenas prácticas agrícolas. Entonces allí pues destacar que consistentemente es mucho mejor negocio adoptar tecnología, es como el principal resultado, y tenemos varios indicadores que nos permiten hacer la comparación tanto para híbrido como para guinensis. Aquí estamos haciendo el consolidado nacional, pero también tenemos el detalle, digamos, a nivel de zona. Y bueno, quizás destacar que el costo unitario, por ejemplo, en híbrido, cuando adoptamos buenas prácticas agrícolas, en 2023 era de 442 pesos por kilo, mientras que si yo no la adoptaba podía tener 497 pesos por kilo. En términos de rentabilidad, siguiendo con el híbrido o por G, lo que estábamos viendo es que si yo adoptaba tecnología, por cada peso invertido me ganaba 40 centavos, mientras que si yo no adoptaba tecnología, por cada peso invertido me ganaba 27 centavos. Y al final también hay un indicador que es muy importante, es cuando recupero yo la inversión. Y aquí lo que estamos viendo es que en híbrido, si yo adopto buenas prácticas, puedo estar recuperando inversión al año 9, mientras que sin adopción de buenas prácticas, estamos hablando del año 13. Obviamente no me quiero extender en el análisis para guinensis, pero ustedes tienen ahí los números también a la vista. Lo mismo, se publicó un artículo en Revista Palmas. Si es de su interés, pues está disponible allí para que lo consulten. Un tema importantísimo es la participación en los costos de producción según factores. Acuérdense que hablamos de capital, tierra, trabajo. En capital estamos incluyendo maquinaria, insumos y combustibles. Y lo que estamos viendo ahí es pesos por kilogramo de aceite. Estamos viendo que no por G la tierra tiene un peso de 145 pesos. El capital, les recuerdo, maquinaria, insumos, combustibles, 1.110 y la mano de obra, 886. Tendencia parecida encontrarán ustedes allí en las cifras de guinensis. Y esto pues nos abre los ojos acerca de los trabajos tan importantes que por ejemplo nos ha mostrado Nolber, Rodrigo, Iván, en donde nos dicen tenemos que hacer que esa inversión en insumos sea muy eficiente para que nosotros podamos tener unos buenos resultados económicos también, pero fíjese que el peso del trabajo también es muy importante. Y recuerden que estábamos en años en que los precios de los fertilizantes estaban muy altos, por eso disminuye la participación del trabajo, pero históricamente estábamos alrededor del 50% de la participación del trabajo. ¿Esto por qué es importante? Porque resulta que dependiendo de qué tan bien maneje yo mi cultivo, voy a tener rendimiento laboral. O sea, yo no puedo tener un cultivo con bajo rendimiento y exigirle a la gente que sea muy productiva porque no va a pasar. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos con dos de las labores que tienen un mayor consumo de mano de obra, que son la polinización artificial y la cosecha. Y lo que estamos viendo es qué pasa cuando yo entro a hacer polinización artificial y solamente tengo entre 20 y 29 inflorescencias a tratar en un jornal versus dos escenarios complementarios. Me voy a referir solamente al de 100 a 109 inflorescencias por jornal, y allí vamos a ver cuáles son las diferencias. Lo que hemos encontrado es que si yo tengo una baja productividad, la persona, si le va muy bien, va a lograr hacer 173 inflorescencias en un día, pero si yo tengo alta productividad, la persona puede llegar a hacer 300 inflorescencias en un día. Esto tiene una relación con el área cubierta. Cuando yo tengo baja producción, yo tendría una polinización artificial que la persona puede llegar a abarcar 7 hectáreas en un día. Pero si yo me voy al otro extremo de alta productividad, muchas inflorescencias por tratar, la persona no me alcanza a hacer las 3 hectáreas en un día. La moraleja de esto es que ahí es mejor asignar
al personal de acuerdo a una meta por inflorescencia. En el términos de la cosecha, la tendencia es lo mismo. Si yo tengo baja producción, va a ser muy difícil que yo alcance a pedirle a las personas que cosechen más de 1 tonelada por jornal. Ahí el valor que nos da es 0.97. Pero si yo tengo muy buena producción, yo sí puedo exigir 2.13 toneladas cosechadas por jornal en promedio, ¿no? O sea, esto quiere decir que ahí estoy incluyendo desde los que cortan hasta los que recogen, hasta los que alzan. Entonces, esto es por persona. Y finalmente pasa lo mismo con el área cosechada por jornal. Si yo no tengo muchos racimos que recoger, cortar y recoger, pues la persona puede hacer 4 hectáreas. Mientras que si yo tengo un cultivo muy productivo, la persona no me alcanza a hacer 2.3 hectáreas. Esto pues al final tiene una implicación importante y lo he dicho en otros escenarios, que al final si yo no tengo buena productividad, yo termino pagándole a la gente que está en campo haciendo polinización o cosecha más por pasear que por hacer la tarea que tiene asignada. A mí esta gráfica me parece muy interesante porque siempre la pregunta es, ¿cómo cosecho? Y entonces aquí lo que estamos viendo es, dependiendo del sistema de recolección, que puede ser en el eje X, cablevía, graver, mallas, todavía tenemos plantaciones que trabajan con mallas, zorrillos, tractores, y empezamos a mirar cuáles son esos rendimientos que hemos encontrado en toneladas de fruto cosechadas por jornal. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a cablevía. Ahí encontramos que hay desde 1.1 toneladas cosechadas por jornal hasta 2.3 toneladas cosechadas por jornal. En el graver tenemos desde 1.7 hasta 2.32. Si yo voy a los sistemas de malla, tenemos entre 1.2 y 1.6. Si yo me voy al sistema de zorrillos, encuentro desde 2 hasta 3.5 toneladas de fruto cosechadas por jornal. Y con tractores, lo que estamos viendo es que tenemos un rango que va desde 1.3 hasta 3.2. Cada número que ustedes están viendo ahí es una plantación. Siempre nos preguntan, bueno, ¿y entonces yo qué sistema implemento? Entonces uno dice, pues mire, realmente lo importante es que usted piense en su productividad. Eso es lo primero. Y lo segundo, en los recursos que tiene a disposición. O sea, si ustedes se dan cuenta, con tractor se llegan a alcanzar las 3.2 toneladas de fruto por jornal. Con zorrillo también, que es bastante manual ese sistema. Con graver 2.32. Entonces, al final va a depender mucho de cómo se configuran los equipos de trabajo y de la cantidad de fruto que hay en el campo. Finalmente me quiero referir a este proyecto que se hizo con la Agencia Francesa para el Desarrollo y con el Fondo Acción, aquí en, bueno, la Unión Europea también. Y este trabajo, la idea era fortalecer la estrategia de extensión en parcelas demostrativas de prácticas con enfoque de agricultura climáticamente inteligente, que básicamente es lo que nos han mostrado hoy Norbert y Rodrigo. Entonces, aquí lo que hicimos fue el análisis de qué ha pasado con esas prácticas que nos mostraron Norbert y Rodrigo en términos de productividad en 12 parcelas en la zona oriental, fue donde se hizo el trabajo. Cabe anotar que en las parcelas en 2023 estábamos después de unos 2 o 3 años, casi en algunas 4 años de trabajo, y estamos mostrando la foto del rendimiento al principio, según el plan estratégico de extensión más el núcleo, versus el rendimiento que tenían en 2023. Entonces ahí lo que estamos viendo es consistentemente en las cifras, en las barras más oscuras, ese azul y ese naranja son de ese tono porque se trata de parcelas con cultivos equinensis. Si yo me voy a las que tienen los colores más claritos, abajo dice O por G porque son parcelas que tienen cultivares O por G. Pero lo que estamos ahí vislumbrando es que después de que se involucran estas prácticas que nos mostraban Norbert y Rodrigo, lo que estamos viendo es que hay un incremento consistente en los rendimientos, tanto para guinensis como para O por G. Eso es en la gráfica de la izquierda. Y a la derecha, pues tenemos también cuál es el efecto de eso en costos de producción. Entonces, por ejemplo, para tomar la parcela 1. La parcela 1 inició con un costo de 592 pesos
por por kilogramo de fruto, y termina, después de adoptar esas prácticas, con 529. Y si queremos ver, por ejemplo, un caso bien extremo, la parcela 5, arranca con 732 pesos y después de implementar esas prácticas de mitigación de riesgo del cambio climático y lo que nos venían comentando los compañeros, pues queda en 488 pesos por kilogramo. Esto pues es un impacto muy interesante y vale la pena que lo tengamos en cuenta. Ahora le doy el paso a Jesús, nuestro compañero de procesamiento. Como estamos en la misma sala, van a ver un cambio de personaje. Jesús, por favor. Bueno, muy buenas. Aquí organizo la cámara por cuestión de altura, de estatura. Bueno, es un placer para mí estar aquí en esta rendición de cuentas y nos movemos ahora a la última parte, a lo que tiene que ver con el procesamiento y el valor agregado, así como mis compañeros. Somos los que presentamos acá, pero hay un grupo muy grande que está trabajando detrás de todo esto y son los que dan parte de la información que aquí le estamos presentando a ustedes. Así como mis compañeros, un poco el tema de los hitos, y en ese aspecto de productividad voy a enfocarlo como desde dos puntos de vista. Hay unos hitos que generan plata, sencillo. Tenemos el preclarificador en cuanto mejora el AGL, la extracción. Tenemos el proceso unificado de pérdida de aceite, que a través de la comparación hace que la gente mejore. Tenemos las metodologías para determinar potencial de aceite. Eso da plata, así sencillo. Pero tenemos por otro lado los que evitan que perdamos plata, que de alguna manera también es productividad. Y ahí tenemos, por ejemplo, la parte de tecnología de manejo de fluentes, pues que en su momento fue un hito bastante grande. Entre los primeros no mencioné en la parte final las metodologías para procesar el ANA, que vamos a hablar de eso más tarde. Y hay otros hitos que pueden ser de imagen o pueden ser más prospectivos o pueden abrir más mercados. Y es el caso de la implementación del programa de biodiesel en Colombia. Los que son más viejitos saben de que eso no existía antes, eso no nació con Cenipalma ni con Fedepalma, se creó y a través de Cenipalma hicimos todo el apoyo técnico, los trabajos en Transmilenio, en coordinadora mercantil, el manejo de estaciones, y ese fue el insumo técnico por el cual Fedepalma y los otros compañeros se apoyaron para hacer una realidad. Y ahora estamos trabajando también en aspectos ambientales, la calculadora de carbono, el cambio, la configuración específica de nombre para el alto leico. Entonces, como ven, no es solamente a veces ganar plata, sino no perder plata y mejorar la imagen y abrir nuevos mercados. Este es el objetivo que comentaba Rodrigo en su primera diapositiva para la línea de procesamiento y valor agregado, lo cual es generación y adaptación de tecnologías y procesos eficientes y eficaces para el procesamiento de fruto de palma, el desarrollo de productos y subproductos con valor agregado bajo un enfoque de calidad y economía circular. Ustedes ven allí unos en rojo y entonces la presentación que voy a hacer, como se dan cuenta, voy a resaltar el pedacito rojo que corresponde a los resultados que estoy mostrando en estos momentos. Entonces empecemos ahora por la parte del procesamiento del fruto de la palma. Durante este año, el año pasado y unos años anteriores hemos estado trabajando en metodologías para poder calificar de la mejor manera el fruto en la tolva. Entonces aquí a veces uno presenta aquí unos resultados, pero tengan en cuenta que son resultados de muchos palmeros, de muchas plantas de beneficio, trabajando de la mano con ellos y lo damos por hecho que así es, pero a veces no lo mencionamos. Entonces tengan en cuenta que estos resultados son resultados, muchos de ustedes que están oyendo saben de dónde se sacaron, saben, nos vieron allá trabajando y trabajando en conjunto con ustedes, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces lo que trato de hacer un resumen acá son de 4 métodos para calificar racimos en tolva, especialmente de guinensis, porque ya lo hemos hecho en híbrido, realmente en híbrido, perdón, porque ya estaba hecho en guinensis, con algunas publicaciones que ustedes seguramente habrán visto. Entonces tenemos el método 1, el cual define 4 categorías, el método 2, que lo define en 3 grupos, después de algunas agrupaciones estadísticas,
el método 3 que lo define en dos tipos y el método 4 que lo define en conforme y no conforme. Y ustedes ven en las columnas que estoy señalando el potencial de aceite asociado. Entonces, para poner un ejemplo, en el método 1 de esta metodología, los clase 1 están de alrededor de 32% de potencial, mientras que los clase 4, por poner el contraste mayor, están en el 20%. Y así sucesivamente, como pueden ver, los diferentes métodos. Pero la pregunta de nosotros los investigadores es, ¿qué tan representativo es eso? ¿Qué tan representativo esas clases me presentan la realidad del potencial? Y aquí es donde tenemos esta columna, que es el grado de asociación que hay entre la forma que lo califico y el potencial de aceite. Entonces, para este método 1 vemos que hay una asociación del 70%, bueno, 0.70. En el método 2 vemos que hay una asociación mayor del 0.87, en el método 3 de 0.44 y en el método 20 de 0.20. La pregunta sería tan sencilla como preguntarles, ¿y cuál prefieren? Pues obviamente la que dé la mayor asociación, porque de alguna manera estoy diciendo que ese método me está representando de mejor manera la realidad. Entonces aquí en rojo abajo, como verán muchas diapositivas, como el resumen de este pedazo, es que existe el método de calificación de fruto en tolva para O por G con diferente grado de confiabilidad. Seguimos trabajando en esto para poder pues, ya optimizar los tiempos y movimientos y demás, pues para poder mostrarles a ustedes estos resultados para tomar una decisión. Asociado con esta calificación tenemos un tema que han visto de pronto algunos de ustedes en algunas presentaciones, que es la parte de la representatividad de esos muestreos. Uno es el método con el potencial y otro es ese método que estoy haciendo, cómo representa el camión, el volco, la tractomula que llegó. Y tiene que ver con un muestreo de los racimos que yo escojo para hacer eso. Esta es una gráfica con mucha estadística, con muchos sigmas, rangos, n's, pero el mensaje de esto que quiero mostrar, porque no es el momento de ver el detalle, es que si tomamos poquitos racimos, ubiquémonos por la parte de por acá, la representatividad y lo que decimos es un error muy grande. Entonces, uno justifica hacer un estudio para ser tan poco representativo. En últimas, tomar más de 36, 40 racimos que nos dé cierto grado de representatividad de acuerdo con el tamaño de la población es mucho mejor. Entonces, es importante el tamaño de la muestra para mejorar la confiabilidad de los resultados y da como lo que se llevan para la casa de esta parte. Ahora miremos en la parte también del proceso, lo que tiene que ver, hemos trabajado en este año, en el año pasado, con algunos resultados en la parte del factor de dilución. Algunos se acuerdan de algunas curvas que hacemos a nivel de laboratorio que nos da una muy buena idea de qué cantidad de agua le debo echar mi aceite que viene de las prensas para poder que se me mejoren las capas. Ustedes ven aquí en la figura de arriba es la eficiencia de separación de aceite híbrido con polinización asistida. Y aquí en estos rangos, en esta línea, ven diferentes niveles de dilución. Para decir que esta que está acá abajo era la famosa vida que usaba antes y las mejores están por acá arriba, que es un aceite, una dilución más espesa, si se puede decir, menos la proporción de agua con el aceite. Ustedes ven primero que estas altas valores se obtienen como el 80-90%, una eficiencia muy buena, pero nos han sorprendido cuando vamos a hacer el híbrido utilizando Vana. Miren que esas eficiencias con las mismas diluciones de abajo están del orden del 50 y el 60%. Esto es un trabajo que está en desarrollo, pero el llamado es a que lo que conocemos en guinensis toca replantearlo y que es necesario ajustar los parámetros de la dilución en cada caso para este nuevo cultivar O por G. Otro tema que hemos trabajado bastante y en muchos años ustedes han visto algo de esto, tiene que ver con la manera como se hace el prensado. Realmente es el punto más crítico, el corazón dentro de lo que pasó cuando pasamos de guinensis a híbrido, y pues lo que hemos hablado y discutido es fondos perforados en el digestor y recuperar el aceite por fondos perforados y también acá en el ducto entre el digestor y el pantalón. Entonces, este año fue interesante porque pudimos consolidar en 2 plantas de beneficio unos resultados más consolidados comparados con los que habíamos hecho en los años anteriores. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de agua que sale en un proceso convencional
de licor, digámoslo así, en las prensas, en este caso específico de 736 metros cúbicos por hora, y cuando ponemos los fondos perforados que hemos mencionado, vemos cómo se distribuye, ya no sale por la prensa esa cantidad, sino se disminuye y se me divide en dos corrientes, una del digestor y una en el ducto. Como pueden ver en esta gráfica, más o menos para llevarse para la casa, 60% lo puedo recuperar por la prensa común y corriente, pero hay un 40% de licor, de líquido, que no va a pasar por la prensa y que lo puedo recuperar antes. Eso tiene otras implicaciones, pero podemos decir que con esto, de manera general, en estos ensayos, vemos cómo sin fondos, con adición de nuez y con fondos, se ha logrado recuperar la capacidad nominal del prensado. En otras plantas no se ha recuperado el 100%, el 85%, pero eso definitivamente para ustedes, señores palmeros, es plata, es costo porque podemos procesar nuevamente a mayores capacidades de las que estamos llegando cuando tenemos guinensis. Al menos estamos perdiendo el 50% de la capacidad. Y también se ha visto cómo trabajándole al tema también se pueden empezar a reducir las pérdidas de aceite. Entonces, para llevarse es que con estos sistemas de drenaje del digestor y del ducto se puede recuperar tanto la capacidad y cada vez podemos alcanzar unas pérdidas más comparables con guinensis. Ahora pasemos nuevamente al objetivo que tenemos y ya vamos a enfocarnos en productos de valor agregado y el enfoque de calidad. Entonces, en esta parte, este año, pues ustedes han oído hablar que hemos hablado mucho de calidad. Con Fedepalma tenemos ahí, y con Extensión, un trabajo en conjunto, investigación, extensión, Fedepalma para mejorar la calidad del aceite de palma colombiano. Y el enfoque que dimos el año pasado fue unas visitas para poder evaluar el lavado de aceite. Eso lo hice en un viaje a Guatemala porque no tenemos toda la disponibilidad para hacer cosas acá y pudimos comparar este caso con datos de la plantación y si hay un seguimiento continuo, cómo cambia el nivel de aceite a la entrada de esas lavadoras y a la salida. Entonces recuerden que el nivel de cloro en el aceite, que sin haber norma, pero en mercado se exige más o menos 2, vemos cómo en las diferentes semanas del estudio que puede dar seguimiento, entra en un valor alto y todos salen en las semanas, en las dos lavadoras que evaluamos, con valores por debajo del límite. Entonces, aquí podemos decir que el lavado de aceite se presenta como una alternativa para la remoción de cloro. Tengan en cuenta que es una de las alternativas, hemos hablado de varias alternativas y esta sería una más. La idea es que ustedes tengan opciones y de acuerdo pues con las condiciones de cada uno puedan aplicar una u otra. Hicimos este año también un segundo diagnóstico de la calidad de aceite de palma en Colombia y aquí traigo algunas gráficas del tema del cloro, el hierro, el MOSH y el MOA. El círculo interno eran los datos que obtuvimos en el primer diagnóstico hace 2 años y el círculo externo es el que se hizo el año pasado. Entonces vemos cómo esa barra verde ha aumentado, o sea, cómo la gente ha mejorado. Son estas fotografías, pero igual nos da una idea cómo en el hierro la gente ha mejorado, cómo en el MOSH ha mejorado. El MOA pues no se ve mucho realmente, pero sentimos de que la gente está tomando medidas en el asunto y que estamos mejorando. Es decir, hay una tendencia de mejora en los indicadores de la calidad de aceite, cosas por trabajar todavía, pero creemos que vamos por buen camino. Y en la parte de nuevos usos también, como en las otras potencialidades, conseguimos unos recursos externos a través de una estancia postdoctoral en la cual tratamos de unificar unos trabajos que veníamos haciendo y es cómo cogemos el aceite de palma, en este caso híbrido, cómo le hacemos una extracción de los chicos buenos que nos han oído mencionar algunas veces, de tocotrienoles, carotenos y demás, cómo protegemos esas matrices que salgan para incorporarlos nuevamente en alimentos, evaluarlo a través de técnicas in vitro y para poder llevarlo a una matriz alimentaria. En este momentico vamos en esta parte de la protección de esa matriz que ya estamos sacando. Esto hace en convenio también con universidades. Aprovechamos las universidades, recursos externos para poder trabajar estos temas que de pronto están un poquitico más alejados del palmero, pero que se pueden abrir en el futuro mercados. Y pues la idea es seguir buscando alternativas de uso de esos concentrados de los chicos buenos que decimos para poder darle mayor valor agregado a nuestro aceite. Asimismo,
hay temas que son reputacionales y que ayudan a convencer diferentes poblaciones, médicos, enfermeras, especialmente estudiantes, y el programa de salud y nutrición, en el cual pues el año pasado trabajamos varios boletines haciendo énfasis en las bondades que tiene el aceite de palma. Hay una cantidad de trabajos de divulgación en diferentes medios, diferentes redes, y también una representatividad en reuniones como el ICONTEC. Lamentablemente, pues para la vigencia del 2025, este programa se disminuyó bastante y no se continuará con el mismo énfasis que tenía. Ya para ir finalizando, entonces, ahora vamos a la última parte de nuestro gran objetivo que tiene que ver con el enfoque, producto y subproducto, valor agregado y enfoque en la economía circular. Entonces, aquí para empezar ya hablando un poco de otros temas, el tema de la biomasa, la fabricación de productos a partir de biomasa. Estos son los trabajos que hicimos con aliados también en la creación, en la fabricación de biocarbón. Ustedes ya de pronto han oído hablar de biocarbón, las utilidades que tiene para el suelo y demás, pero aquí nos enfocamos desde el punto de vista de lo que hace el efecto invernadero. Aquí ven un carbón hecho a través de palma. Aquí esta franja verde es toda la historia que trae la plantación hasta que se hace el biocarbón, y aquí lo que se emplea para lo que emite por el biocarbón en sí, y lo que pueden ver es que ese biocarbón aplicado al suelo me estaría reduciendo en 2.2 toneladas de CO2 por tonelada de biocarbono aplicado. Y aquí otro comparativo si se tiene en cuenta la historia, pero en últimas el mensaje es que estamos reduciendo gases de efecto invernadero con estas metodologías, además de todas las cosas agronómicas que Norbert les comentará en cualquier momento. Un nuevo frente que se abre es la posibilidad de que nuestros aceites y biomasa puedan ser usados para combustibles de aviación. El sector de aviación tiene una meta de alcanzar una neutralidad en el 2050 y para eso requiere una cantidad de materia prima. Ya para el 2025 se requerirían cerca de 500 millones de toneladas de esa materia prima, de ese combustible de aviación. Entonces, me tendré un poco aquí para explicar esta gráfica, qué es lo que hemos hecho desde Cenipalma, y esto es un trabajo que se hace muy de la mano con Fedepalma, con la Aerocivil. Me acuerdo en las épocas cuando trabajamos en la parte del biodiesel. Entonces, miremos acá. Esta línea roja que ven acá, 89 gramos de CO2 equivalente por megajoules, es lo que emiten los fósiles en la aviación, ¿sí? Ellos dicen, ojo, para yo ser sostenible tengo que reducir al menos el 10% y me da esta línea verde. Todo lo que esté una reducción mayor que es decir, acá por debajo, podría ser aplicable para nosotros. Esto que ven acá es un estudio que hizo en Colombia de la producción de SAF. Cada puntico es un núcleo, ¿sí? Con nuestra calculadora APECOPALMA, y vemos cómo el grueso del aceite de palma producido en Colombia, ya llevado hasta SAF, puede estar por debajo, muy por debajo de ese requerimiento, lo cual haría que sea un potencial mercado para el aceite de palma. ¿Qué falta? Falta un término que es el ILUC, que es el cambio inducido del uso del suelo. Eso se está evaluando a nivel internacional, pero para poner un ejemplo, si ponemos el que le dieron a Malasia e Indonesia, que es 39, llegamos a esta línea fucsia que ven aquí. Es decir, que la mayoría del aceite de palma colombiano podría ser susceptible para eso. Entonces, se abre un potencial muy importante para el uso del aceite de palma, el cual en su momento podría representar el volumen de exportación que tenemos en la actualidad. Entonces, eso es muy interesante para los mercados que estamos manejando. Y finalmente, el ánimo de no perder plata, pues también está la parte de los efluentes, porque saben de que esto, si no se maneja, pueden cerrar plantaciones, problemas legales y demás. Entonces hicimos una caracterización en 28 plantas en Colombia, 4 puntos del sistema, la entrada, la salida de la parte anaeróbica, la salida de la facultativa, 6 tratamientos terciarios, y se constituyen un primer diagnóstico nacional muy interesante con todos los parámetros que son por cumplir o por reportar. Entonces, empecemos por las entradas para empezar a mirar un poco este tema, y yo me voy a centrar en la DQO. Con un promedio de 58.000, un máximo de 98.000, hay un mínimo de 10.000, una mediana de 56.000, una desviación de 18.000. Definitivamente la forma como estemos produciendo el aceite, extrayendo el aceite, perdón, en las plantas de beneficio, cómo viene con esa historia del campo, qué técnicas uso,
me va a decir que va a tener una DQO o una DBO o unos sólidos más altos. Y por supuesto los famosos cloruros, que es uno de nuestros dolores de cabeza. Con esa información que tenemos en este momento, podemos decir que aquí ven en verde, digamos, lo que se está cumpliendo y en rojo algunos porcentajes que no están cumpliendo de algunos de esos parámetros por algunas de las zonas, pero vemos de manera general que en algunos cumplimos muy bien, en otros nos cuesta. Y ese nos cuesta es parte del trabajo que tenemos que hacer con ustedes, señores panicultores, y con nosotros, es en cómo mejoramos lo que tenemos actualmente. Muchas veces la planta aumenta de capacidad, le meten 2 prensas más, pero el sistema de tratamiento de agua se nos queda corto. Entonces, ese es un tema que nos toca mirar, nos toca mejorar, y con los tratamientos terciarios, que es importante para poder cumplir los requerimientos ambientales. Entonces, con esto, muchas gracias. Le doy el paso a Caterín. Creo que hay algunas preguntas que están por allí pendientes y pues le agradecemos la atención. Caterín. Gracias, Jesús. Bueno, y tenemos por acá una pregunta en el chat. Rodri, estás por acá con nosotros, Rodrigo Ruiz. ¿Cuál es el cálculo de la huella hídrica por hectárea para cultivos jóvenes y cultivos adultos? Ya, bueno, muchas gracias por la pregunta. Para responder esta pregunta, ¿Tú tienes cerrado el micrófono, sí? sí, Dale. Adelante. ya, gracias. Para responder esta pregunta debemos entender que el cálculo de la huella hídrica es esa relación existente entre el volumen de agua que yo requiero para la producción lograda precisamente con ese recurso hídrico. Y las unidades estarían expresadas en metros cúbicos por racimos de fruta fresca. La información que yo les mostré estuvo para los 4 campos experimentales. Algo que va a ser bien importante es que la idea es que se pueda extrapolar a plantaciones, ya llevarlo a nivel de plantaciones. Pero lo que les puedo decir a ustedes es que en lo que corresponde al campo experimental Palmar de las Corocoras, en la zona oriental, el cultivar Eguinensis tuvo una huella hídrica de 1.719 metros cúbicos por tonelada de fruta. Mientras que en el híbrido, como les había dicho, fue menor de 1.157 y esa menor huella hídrica se debió a que el híbrido produce mucho más, ¿correcto? En el campo experimental Palmar de la Vizcaína, esa huella hídrica es menor, pues al menos vale la pena como reforzarlo respecto a lo que es Corocoras, porque no se utiliza agua y esos valores estuvieron en torno a 887 metros cúbicos por tonelada. Para Eguinensis, para ese mismo campo experimental Palmar de la Vizcaína, fue de 703 para el híbrido Oporge, perdón. En la etapa de desarrollo, como todos empiezan con producciones menores, pues eso hace de que de alguna manera no importe si es guinensis o si es híbrido y se tengan unos valores relativamente altos, es decir, por encima de 2.400 metros cúbicos por tonelada. La invitación es que para el próximo año se pretenden evaluar a nivel de plantaciones y ojalá podamos contar con muchos de ustedes para la construcción de esa huella hídrica ya a nivel de plantación. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a ti, Rodrigo. Bueno, tenemos otra pregunta de León Uribe para Jesús. El drenaje de digestor que resultado en disminución de pérdida en fibras espera en guinensis. El drenaje de digestor que resultado en disminución de pérdida en fibras espera. En guinensis. Bueno, hola León, gracias por la pregunta, si la entendí bien. Digamos que en híbrido estamos llegando al 7, yo creo que hay tendencia para seguir bajando, sobre sólidos secos no aceitosos. En guinensis presentábamos unos resultados el año pasado de algunas plantaciones que lo han adoptado y también se ve una emisión de pérdidas, pero con todo esto depende de dónde empiezo y a dónde llego.
pero si la memoria no me falla, del orden de 6, 6,5 se estaban llegando y lo cual mejoraba con respecto a lo que esa plantación tenía en su momento. Gracias, Jesús. Y bueno, tenemos una pregunta más. Nos dicen que si vamos a compartir las grabaciones de estas sesiones. Sí. La próxima semana les vamos a compartir vía mail a todos los asistentes a estas sesiones, a su correo, un consolidado de las presentaciones. Si tienen preguntas adicionales, pueden hacerlas en este momento, levantar la mano o dejarlas en la opción de preguntas y respuestas de Zoom. Bueno, tenemos otra pregunta para Nolbert, Lilia Consuelo Velasco. Nolbert, ¿cuáles son las más recientes investigaciones en nutrición en viveros? Sí, muchas gracias por la pregunta, Consuelo. De manera reciente estamos trabajando en la evaluación de algunos biofertilizantes disponibles en el mercado, como solubilizadores de fósforo, solubilizadores de potasio, sobre el cual ya tenemos unos avances. También hemos trabajado recientemente en micorrizas y seguimos trabajando en eso con algunos nuevos productos del mercado. Y por otra parte, en el caso de la zona central, estamos evaluando pues algo que siempre ha sido una inquietud, el efecto de algunas fuentes solubles que aportan silicio al suelo y posteriormente a la palma. Sobre eso también estamos haciendo unos trabajos de manera reciente en la zona central. Para iniciar este año ya tenemos unos trabajos planteados con bioestimulantes, o sea, estas sustancias que ayudan a preparar la palma mejor frente a situaciones de déficit hídrico y alta temperatura, que los vamos a hacer acá en la zona central y ya están en camino de instalarse. Gracias, Nolbert. Vamos a dar 2 minutos más por si tienen preguntas, pueden dejarlas aquí en Zoom. Justo Vázquez nos dice, los brasileros están muy avanzados en microorganismos en sus ferias agrícolas, hay mucha oferta, ello podría acotar caminos o acortar caminos. Sí, gracias, justo por el comentario. Esa es parte de la tarea que hacemos, revisar qué hay a nivel mundial y traerlo a Palma, ¿sí? Entonces, hay organismos que funcionan bastante bien en otros escenarios. Nosotros lo que hacemos es, en etapas iniciales y de acuerdo a lo que le acabo de responder a Consuelo, es cualquier efecto que podamos llegar a ver va a ser mucho más fácil mirarlo en condiciones más controladas como es el vivero y eso lo estamos haciendo y sabemos que es parte de nuestra tarea estar atentos a lo que hay en el mercado y que pueda tener opción de funcionar en nuestra palma. Muchas gracias por el comentario. Gracias, Norbert. Justo Vázquez dice gracias, muy buenas presentaciones, se ve el buen trabajo de todos ustedes. Bueno, entonces, siendo las 11:56, vamos a finalizar esta sesión de rendición de cuentas. Queremos agradecer a todos los expertos que nos acompañaron hoy y durante toda la semana.
También gracias a todos ustedes por su atención y el compromiso con el fortalecimiento del sector palmero. Antes de cerrar, les recordamos que la próxima semana tendremos nuestro Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite en la ciudad de Cali. Es un evento que reunirá expertos nacionales e internacionales, aliados estratégicos, productores de todo el país y experiencias transformadoras para el sector. Recuerden que aún quedan cupos disponibles, así que si aún no se han inscrito, recuerden que lo pueden hacer directamente en el centro de eventos a partir del próximo martes. Será una oportunidad única para fortalecer capacidades, intercambiar conocimientos y seguir construyendo el futuro de la palmicultura colombiana juntos. Con esta jornada cerramos nuestra rendición de cuentas con todos los resultados de 2024. Nos vemos la próxima semana en Cali y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias por su asistencia y su colaboración. Gracias. Hasta luego.